Buenos días, aquí Elizabeth en Godward Radio, compartiendo la palabra de Dios otra vez, ¿verdad? Y este día te quiero compartir el versículo para memorizarse, que es el Salmo 4. Salmo 4:8 dice así: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, el tema de hoy se va a llamar la segunda venida de Cristo. Y voy a empezar hablando de Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? Es Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías que tanto estábamos esperando, ¿verdad? Él era judío y hablaba arameo. Entonces Él es Dios, y por eso después de 2000 años estamos esperando su venida otra vez. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, nos insta a que lo busquemos y que ofrezcamos nuestra vida y nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, todo lo que somos, todo lo bueno viene de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que buscarlo a Él. Y por eso te estoy compartiendo esta palabra, para saber más de Jesucristo. Y quién era, ¿verdad? ¿Qué dicen los teólogos de Jesús? Ellos piensan que es un personaje místico, ¿verdad? Y yo te voy a decir hoy que Él es Dios. Entonces tenemos que buscar más de Él. Él era judío. Y ya dijimos que que hablaba arameo. Y Él dio su vida por la humanidad, por nosotros, por ti y por mí, ¿verdad? Y la montaña se llamaba Golgota. Tenía 30 años y 3 años duró su evangelio aquí en la tierra, ¿verdad? Hasta que se dieron cuenta que sí era en verdad, que Él era Dios, porque hubo muchos milagros que pasó cuando Él dio su vida en la cruz, en esa montaña Golgota. Él lo crucificaron y en 3 días revivió. Entonces, uno de los milagros que pasó ese día fue que tembló, ¿verdad? Y el velo se rasgó en las iglesias de los judíos. Cuando el velo se rasgó, Él falleció. Y es uno de los señales, ¿verdad? Que él dijo que yo soy, como había dicho antes a los judíos, había dicho Jehová, Dios, que Él era. Y pues se enojaron, ¿verdad? Estuvieron en contra de Él hasta que miraron que en verdad sí era Dios. Ese día tembló. Y te voy a decir por qué estoy reafirmando que tembló, ¿verdad? Uno de los milagros. Hoy también recuerdo que también dice la Biblia que muchos de los que lo seguían, que habían fallecido, resucitaron también. O sea, no solamente hizo varios milagros, sino que hizo muchos milagros en sus 3 años de evangelio. También hizo un milagro que qué casualidad que tembló, ¿verdad? Y se rasgó el velo de la sinagoga y revivieron otros también. Y en la Biblia no creo que diga nada porque nadie es omnipotente como Dios, ¿verdad? Entonces esa gente que resucitó ese día, de seguro fallecieron después. No sé, no habla la Biblia de por qué ese día resucitaron y fueron con Él, pero no dice que siguieron vivos. Así que en estos días no siguieron vivos, porque su preeminencia y su poder, solamente Jesucristo puede tener ese poder, ¿verdad? De ser que nunca puede fallecer Jesucristo. Él solamente puede
puede tener ese poder, ¿verdad? De seguro la otra gente que resucitó ese día, ellos sí fallecieron después, porque la Biblia no dice nada de ellos. Eso fue uno de sus milagros. Y nada más te quería comentar eso porque se me hace fascinante, ¿verdad? Todo lo que pasó ese día. Que pues qué grandioso es Dios, ¿verdad? Pero estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Eso pasó cuando dio su vida por nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Por qué lo esperamos otra vez 2000 años después, ahora? Pues, ¿por qué lo debemos esperar con ansias, verdad? Aparte de que los rumores de que va a haber guerras, de que estamos en los últimos días. Y yo te voy a decir hoy que no debemos de temer, porque Dios dice que estemos prestos y leyendo la Biblia, y junto con los santos, junto con otros gente, hermanos de la iglesia, y empapándonos, ¿verdad?, de su palabra, y de tratar de aprender más como lo estamos haciendo hoy. Y déjame ponerme mis lentes. Y mis notas aquí dice: Cristo viene por segunda vez en carne, ¿verdad? Quiero recalcar eso porque dice que en una nube. Se dijo antes que en una nube, y como dicen los teólogos que solamente la nube significa maternidad, algo así. Entonces piensan que van a ser otra vez, pero hay que no seguir ese evangelio, ¿verdad? Erróneo, ideas erróneas de que van a ser, porque Cristo ya resucitó hace 2000 años y ya. Entonces, para no confundirnos, déjame leer otra cosa. Cuando Él regrese, los justos muertos resucitarán. ¿Qué quiere decir eso? Que los cristianos, los que lo aceptaron, los que estaban con Él, esos son los que van a resucitar, y los vivos serán glorificados. O sea, si tienes un pariente cristiano que cree en Dios, ellos van a resucitar primero, y luego los vivos serán glorificados. O sea, tú y yo, los que bueno, estamos hablando por fe, ¿verdad? Si todavía estamos vivos en ese tiempo que venga Él, y seremos llevados al cielo, pero los injustos morirán. O sea, suena como un trabalenguas, ¿verdad? Pero hay que separar por personas. O sea, déjame explicar. Los que ya fallecieron serán resucitados. O sea, no hay ninguna confusión. Si Dios te prometió que ibas a tener una vida eterna con Él, quiere decir que así lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, si llevados al cielo, pero los injustos morirán, los que no creyeron, los incrédulos, ¿verdad? En Mateo 24 dice que hay que estar preparados. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar, verdad? Y en Lucas 12:40 dice lo mismo. ¿Por qué dice lo mismo? Porque estos son los evangelios canónicos, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esos 4 evangelios, ¿verdad? Lo vuelvo a reinstalar, perdón. En Hechos 1:11 dice que así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿Por qué dice eso? Porque en la palabra de Dios, en la Biblia, dice que 500 personas le miraron cuando fue crucificado. 500 personas le miraron irse. O sea, físicamente se fue. Entonces eso va a pasar. Dicen, lo puedes leer en Hechos 1:11. Dice que lo miraron. Entonces ese es uno de las promesas, que va a regresar otra vez así como se fue. En Apocalipsis 6:19 dice que la trompeta final va a pasar, en abrir
y cerrar los ojos. O sea que así de rápido va a pasar. Tenemos que estar prestos y preparados, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo hoy, leyendo la Biblia y preparándonos. Gloria a Dios. En Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Entonces, hermana, ¿cómo estás diciendo que va a venir si nadie sabe? Nadie sabe el día. O sea, yo te puedo decir, si Dios quiere, personalmente yo te puedo decir, si Dios quiere, en septiembre 16 yo voy a cumplir años y voy a festejarlo, si Dios quiere, y ese día voy a hacer una gran fiesta. O sea, yo te estoy dando fechas y días. Pero, como dice la Biblia que nadie sabe, entonces ¿por qué vamos a hablar de una venida? Si falta mucho, puedes decir tú, ¿verdad? Eso falta mucho, no te preocupes, ahorita no va a venir. Sí puede venir. Si la Biblia así lo dice, entonces así le tenemos que creer, ¿verdad? Porque literalmente va a venir. Entonces tenemos que estar prestos. Y ahorita te voy a decir las señales. Si no, nadie sabe, solamente Dios sabe cuándo va a regresar. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, dice Marcos 13. Entonces, ¿cómo podemos mirar si faltan 50 años, 100 años o días? Porque están las señales, 6 señales del fin del mundo, que ya las señales del fin del mundo, no tenemos que tener miedo, pero estas son las señales. Amenazas de guerras mundiales. O sea, ya ha habido guerras mundiales antes. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que se van a acoplar todo esto, que va a ser al mismo tiempo, sucesivamente, va a pasar muy rápido todo esto. Entonces todos como un dominó van a caer todas estas 6 señales, que es amenazas de guerras mundiales, terribles terremotos, las potencias de los cielos serán conmovidas. No apunté el versículo, pero eso dice la palabra de Dios, que serán conmovidos, probablemente en Apocalipsis, pero no lo apunté. Tercer señal, enfermedades y pandemias. Entonces ya tuvimos una pandemia últimamente en el año 20. Entonces podemos decir, pues no vino. ¿Será mentira que la gente dice que Cristo viene pronto? No, no es mentira, porque si es una promesa de Dios que dice, yo vengo pronto. Y ya pasó 2000 años, pero todas estas cosas no se dieron al mismo tiempo. Ha habido guerras, ha habido famine, ha habido hambruna, ha habido enfermedades y pestilencias, pero cuando pasen todas al mismo tiempo. Primera señal era amenazas de guerras, terribles terremotos, enfermedades y pandemias, y daño del medio ambiente, daño medioambiental. Hambrunas, ya dijimos, y delincuencia. Entonces en Apocalipsis dice que habrá mucha incredulidad, porque ya se dijo el evangelio, ya se mandó a evangelistas, ya se mandó a misioneros, entonces la gente no aceptó, ¿verdad? Entonces este es tu día para que aceptes a Cristo. Y por eso estoy compartiendo esto, ¿verdad? Porque es tan importante que le digamos al prójimo, que le digamos al vecino. Y no nos debe dar pena porque es nuestra responsabilidad de compartir, ¿verdad? Que Cristo viene pronto. Y si no viene pronto, puede llegar, Dios quiera que no llegue la muerte, ¿verdad? Como a muchos les ha pasado ahora en la pandemia,
Ahorita estamos en el año 24. Entonces nos tenemos que apresurar a decirle a los vecinos, a toda la gente que conozcamos, a nuestros compañeros de trabajo, a cualquiera, ¿verdad? Que tenga oído para oír, porque esto es muy importante, que estamos viviendo los últimos días y ya ves, hasta yo que no soy muy elocuente para hablar, que me equivoco, todos podemos en nuestro propio lenguaje, nuestra propia forma de hablar, dar nuestro 2 centavos, como yo digo, y compartir a la gente que quiera oír de Cristo y que no se pierda para una eternidad, ¿verdad? Y estoy así media chueca porque aquí está derecho el micrófono, entonces no quiero esconderme por eso, pero mi punto es de que compartamos. Y te voy a poner un ejemplo que dio un pastor que dijo que por ejemplo, si una casa se está quemando, ¿verdad? Es la madrugada, todos están dormidos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Llamar al 911 o le vas a tocar y ay, te va a dar pena? Si no queremos compartir el evangelio, ¿verdad? Porque nos da pena, probablemente. No es para todos, hay gente que sí es muy buena para evangelizar. Y yo me lo tomo personalmente, ¿verdad? Porque a veces da pena. Y este pastor dijo que si se está quemando tu casa del vecino, y dices, pero ¿cómo lo voy a despertar si me da pena? Entonces vas a dejar que se queme. Vas a dejar que por tu pena se va a quemar el pobre vecino. Y te van a decir, ¿por qué? ¿Por qué no le tocaste? ¿Por qué no llamaste a los bomberos? Es que me daba pena. Entonces con esa urgencia debemos de compartir el evangelio para que la gente no se pierda, para que conozca quién es Jesucristo, quizás para regalarles una Biblia. Entonces no me quiero desviar, ¿verdad? La segunda venida de Cristo era el tema, entonces hay que compartir. Y me quedé en las 6 señales del fin del mundo, ¿verdad? Que eran todo eso, que ahora lo estamos mirando con nuestros propios ojos, que el mundo está cambiando. Y también pues esta generación, ¿verdad? Que tenemos que ya todas las cosas se están apresurando, ya la estamos mirando más palpables, más real todo lo que está pasando. Entonces no quiero ser negativa y hablar de eso, pero uno mira, ¿verdad? Las noticias y todo ese que no tenemos ya confianza en la gente, no tenemos confianza en el prójimo. Entonces eso dice en Apocalipsis. No sé si puedes leer esa parte de la Biblia, puedes mirar todo lo que va a pasar. Y hablando de la escatología, ¿verdad? La escatología es la doctrina de las últimas cosas, como estamos hablando antes. Y dice que es último. La palabra último quiere decir escatología, último y estudio. Y esto se habla en estos 3 capítulos de la Biblia, que es el Apocalipsis. Lo puedes buscar tú en Apocalipsis, habla en el sermón del monte, y en Daniel capítulo 9 puedes leer esta clase de cosas del fin del mundo, de la escatología. En Mateo 24 dice que oréis de guerras, perdón, me equivoqué. Dice que en Mateo 24 dice que oiréis de guerras, de rumores de guerras. Como dijimos antes, era uno de los 6 señales del fin del mundo, ¿verdad? ¿Y por qué nos tenemos que preocupar por el fin del mundo? Si ya somos cristianos, ya, porque Dios quiere que estés presto. Porque va a venir gente que te quiere engañar, que es usado por el enemigo, ¿verdad? ¿Quién es el enemigo? Es que le llaman el diablo. No me gusta ni nombrarlo, el Señor lo reprenda, pero
el enemigo va a poner gente, dice en Apocalipsis que, ¿dónde dice? Dame un segundo. Y muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y de rumores de guerras. Otra vez, ¿verdad? En segunda de Tesalonicenses, ahí se encuentra si lo quieres leer. Y este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Entonces, ahí habla de que va a venir un hombre y nos va a engañar a todo el que esté vivo aún. Tenemos que seguir en el camino de Cristo. Tenemos que seguir con Dios. Tenemos que seguir escudriñando y compartiendo al que nos escuche. Lucas 21:36 dice, pero estar despiertos en todo tiempo. Orar para que tengas fuerzas para escapar de todas estas cosas que van a suceder y para estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice escapar de todas las cosas, significa escapar del juicio y la ira de Dios. Apocalipsis 31 dice que daremos cuenta de lo que hicimos. Mateo 7 dice, no todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace su voluntad de mi Padre. Eso dijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no todo el que dice Señor, Señor, no todos los pastores que engañan a sus ovejitas, ¿verdad? No toda la gente que va a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El que les sirvió de corazón. Entonces hay que estar prestos. Todos los cristianos hay que estar bien con Cristo. Y eso me incluye a mí, ¿verdad? Que yo quiero estar bien con el Señor, quiero compartir más, quiero leer más de la Biblia. Que no nos dé pena compartir, ¿verdad? Tener esa urgencia. Tener esa, no necesitas habilidades, tenemos que tener esa urgencia solamente de que, pues, compartir. Y esa era la palabra del día de la segunda venida de Cristo. Y si no lo conoces, te quiero invitar este día a que lo aceptes, que estés preparado conmigo. Y si quieres aceptar a Jesucristo, cierra tus ojos ahí donde estés. Ríndete a Él. Ríndete al Señor porque tiene muchas promesas para ti. Dios tiene muchas promesas. Es más lo que nos va a dar, incluyendo aquí vivos, ¿verdad? No tenemos que esperar a fallecer para servirle. Podemos servirle aquí en vida. Y tenemos que estar prestos y listos para cuando venga y decirle, Señor, aquí estoy. Entonces, si quieres ser parte de eso y recibir las buenas nuevas, repite conmigo, Señor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, toma todo lo que soy. Quiero aprender de tu palabra, Señor. Padre Santo, el nombre de tu Hijo amado, Señor. Hazme uno de tuyos, Señor, de tu Evangelio, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias por la cruz. Gracias por tu sangre preciosa. Suena medio raro, pero cuando el Mesías derramó su sangre en aquella cruz, sí, estoy segura que fue algo místico, como dicen los teólogos, pero fue algo más poderoso que eso.
que dejó su presencia, dejó el Espíritu de Dios. Y ahora que aceptaste a Jesucristo en tu corazón, ahora pues reúnete con los santos, reúnete en una iglesia, lee la Biblia, ve a una iglesia donde esté el Espíritu Santo, donde hablan de Él. Y si quieres una Biblia, aquí regalamos, te puedo mandar una Biblia, si gustas. Mira el Gmail ahí en mi perfil. Y si te gusta este estudio, ponle like y síguenos aquí en God's Word Radio. Hasta la próxima.